¿Y si lo que te falta en la vida nunca ha sido el dinero en sí, sino la identidad que llevas en silencio? Miras tu cuenta bancaria, sientes el peso de las facturas, te preguntas por qué la manifestación parece funcionar para otros, pero no para ti. Pero debajo de todo eso hay una verdad simple que Neville Goddard repetía una y otra vez. La riqueza no empieza en los números de una pantalla, sino en la asunción invisible de quién eres. La mente que ya es rica, sin importar las apariencias, no puede evitar atraer riqueza. La mente que se aferra a la escasez, por más que se esfuerce, sigue repeliéndola. Quizás te hayas dado cuenta de esta paradoja en tu propio camino. Repites afirmaciones, escuchas enseñanzas, meditas, y por un momento tu fe se siente fuerte, pero luego vuelven las dudas. La vocecita vieja que dice, a mí nunca me funciona. El programa oculto que ni siquiera te das cuenta que está corriendo te sigue arrastrando al miedo y a la escasez. No es porque estés roto, ni porque la manifestación sea una ilusión. Es porque las palabras que repites todavía no coinciden con la identidad que sientes. Estás intentando meter vino nuevo en un odre viejo, y el subconsciente lo rechaza porque lo ve como una mentira. La ciencia confirma lo que místicos como Neville siempre supieron. Como nos recuerda Bruce Lipton, tu mente subconsciente es como una grabadora. Reproduce lo que se grabó hace años, las creencias familiares, las historias culturales, las cicatrices emocionales, y lo hace sin juzgar. Si tu voz interior te dice, el dinero es difícil, el dinero es peligroso, el dinero es para otros, entonces, por más que te repitas, soy rico, el subconsciente va a elegir la grabación más antigua. Y como el subconsciente controla el 95% de tus acciones y percepciones diarias, siempre gana el programa viejo, a menos que aprendas a reprogramarlo. Por eso es que tanta gente se siente estancada. No es porque les falte fuerza de voluntad, no es porque no se esfuercen lo suficiente, pero porque dicen cosas que el cerebro todavía no se puede creer. Imagínate diciéndote a ti mismo, soy abundante, mientras en la boca del estómago te vibra el miedo por el mañana. El cuerpo siente la contradicción. El sistema nervioso registra el hueco. Y así, en vez de crear atracción, tu mismo esfuerzo refuerza la separación. Crees que estás afirmando la riqueza, pero el sentimiento oculto sigue siendo de pobreza. Por eso, en este viaje que vamos a hacer juntos, no te voy a pedir que persigas el dinero. No te voy a pedir que repitas frases sin pensar, esperando que de repente tengan sentido. En cambio, te voy a enseñar a decir palabras que te toquen la fibra sensible, palabras que se sientan naturales, palabras que evitan la resistencia porque están alineadas con la imaginación, la emoción y la biología. Palabras que no flotan como promesas vacías, sino que se hunden en tu subconsciente como verdades vivas. Así que, para un toque, siente tu respiración. Deja que tu pecho suba y baje. Fíjate cómo incluso aquí, en la tranquilidad, puedes elegir comportarte de forma diferente. En esta quietud, el cambio empieza. Por la próxima media hora no solo vas a escuchar, estás reentrenando tu cerebro. Estás entrando al lugar donde la identidad cambia y la realidad sigue. Y lo que vas a descubrir es esto: no necesitas perseguir la riqueza, necesitas encarnarlo, porque el secreto nunca ha sido decir las palabras correctas más fuerte, más largo o con más fuerza. Siempre se ha tratado de decir las palabras que tu ser interior puede aceptar como ya verdaderas. Y cuando las palabras y el sentimiento se alinean, el cerebro no se puede resistir. El subconsciente se reescribe a sí mismo, el campo de energía cambia y la vida se reorganiza. Esta es la invitación de esta enseñanza, para dejar de pelearte con el dinero como si fuera algo ajeno a ti y empezar a entrenar tu cerebro para aceptar que la riqueza es tu estado natural. En este video, no solo vas a descubrir las palabras exactas que usar, sino también la actitud interna que las hace reales. Y una vez que entiendas esto, el dinero ya no será algo que estés esperando. Se va a convertir en el reflejo de quién ya eres. ¿Estás listo para empezar? Hay una razón por la que, por mucho que te esfuerces, tu realidad parece repetir las mismas dificultades financieras una y otra vez. Esa razón no es el destino, ni un castigo, ni que no valgas.
Es el programa silencioso que absorbiste mucho antes de que siquiera eligieras en qué creer. Las familias, las escuelas, la sociedad, todos dejan huellas invisibles. Quizás escuchaste frases como «el dinero no crece en los árboles» o «no nos alcanza para eso». Quizás viste a los adultos a tu alrededor discutiendo por las cuentas o preocupados por las deudas. Sin darme cuenta, esas palabras se convirtieron en semillas plantadas bien adentro, que crecieron hasta formar una identidad subconsciente de escasez. Este programa oculto es poderoso porque no solo moldea tus pensamientos, sino también tu biología. Cuando el cerebro cree que los recursos son escasos, activa los circuitos de supervivencia. Tu sistema nervioso entra en un estado de alerta, buscando peligro en vez de posibilidades. La creatividad se apaga. La visión se estrecha. Las decisiones se vuelven reactivas, no inspiradas. Puede que pienses que estás tomando decisiones financieras racionales, pero muchas veces solo estás siguiendo un guión basado en el miedo que escribiste hace años. No es que seas flojo o que tengas mala suerte. Es que tu niño interior aprendió a asociar el dinero con la ansiedad, y ese recuerdo todavía manda en tu realidad de adulto. Fíjate cómo esto se manifiesta en tu día a día. Cuando ves el saldo de tu cuenta, ¿se te tensa el cuerpo? ¿Te pasa que cuando te llega una cuenta inesperada, el corazón se te cae antes de que el cerebro siquiera piense? Ese es el programa en acción. El bucle automático diciéndole a tu cuerpo, no tenemos suficiente. Pero ¿qué pasa si esa reacción no es la verdad, sino solo condicionamiento? ¿Y si cada pensamiento ansioso sobre la plata es solo el eco de la creencia de alguien más que heredaste inconscientemente? El camino a seguir empieza no culpando al pasado, sino reconociendo el guión por lo que es. Una historia que ya no te sirve. Imagínate tener esas frases viejas en tus manos y darte cuenta de que nunca fueron tuyas. Eran fragmentos de los miedos de otra generación, que nos pasaron como herencias de limitaciones. Y en este momento, eres libre de devolverlos. Eres libre de decir otra palabra. Cierra los ojos, respira profundo y recuerda una de esas frases que te marcaron. Escúchalo, siente su peso y luego déjalo que se disuelva suavemente como humo. Reemplázala con una frase que afirme la verdad, no el miedo. Siente la diferencia en tu cuerpo cuando dices, el dinero fluye hacia mí con facilidad, en comparación con no nos alcanza para esto. El cambio es inmediato, porque tu sistema nervioso escucha tus palabras como órdenes. Al hablar diferente, empiezas a reconfigurar los circuitos que antes te mantenían atrapado. Esta es la primera clave, reconocer el programa de pobreza que está corriendo en segundo plano y elegir un nuevo lenguaje que nutra la identidad que deseas. Cada vez que escuchas esa vieja voz subir, tienes una elección sagrada, repetir el pasado o respirar una nueva suposición, para hacer eco del miedo o para encarnar la riqueza. Cuanto más elijas lo segundo, más se alinearán tu cerebro, tu cuerpo y tu realidad con la abundancia. Hay una verdad sutil pero crucial que muchos buscadores pasan por alto. Las palabras solas no crean. La mente puede repetir frases sin parar, pero si esas palabras no van acompañadas de sentimiento, se quedan vacías. Neville Goddard le llamaba el secreto del yo soy sentido. Sin la vibración del ser, las afirmaciones no son más que cáscaras vacías que resuenan en el subconsciente sin llegar a tocarlo. Puedes decir, soy rico 1000 veces, pero si en tu pecho hay miedo, si en tu estómago hay tensión, el cuerpo contradice la afirmación en silencio, y el cuerpo siempre gana. Por eso tanta gente se desencanta de las afirmaciones. Los cantan a diario, pero la realidad parece no moverse. El problema no es la frase en sí, sino el estado en el que se dice. Las palabras que salen de la falta solo amplifican la falta. Decir soy rico mientras vibras de duda es como plantar semillas en tierra seca. No pueden echar raíces. La mente subconsciente no se convence solo con la repetición. Responde a la energía que rodea la palabra, al tono que hay debajo de la voz, a la imagen que acompaña el sonido. Pausa un momento y piensa en la diferencia entre dos estados. Imagínate hablar de riqueza mientras solo ves tus deudas. Luego imagínate hablando de riqueza mientras ya sientes la calidez de la facilidad financiera.
la comodidad de saber que todo está resuelto. Las mismas palabras, pero dos realidades completamente distintas. Una se rechaza como falsa, la otra se recibe como verdad. El subconsciente no mide la lógica, mide la vibración. Por eso Neville insistía tanto en el poder de la imaginación. Antes de que la palabra salga, la escena interna hay que sentirla. No se trata de repetir una frase hasta que el universo escuche, sino de entrar en el universo que llevas dentro hasta que tu propio ser escuche. Cuando te detienes, respiras y te ves ya viviendo la afirmación, el cuerpo cambia. Tu sistema nervioso se calma. La frase deja de ser una exigencia intelectual y se convierte en una declaración natural. En ese instante, el subconsciente lo acepta. Ya se nota la diferencia, incluso ahora. Susurra en silencio, soy rico, y fíjate cómo te cae. Luego date permiso para ver un momento ordinario, entrar a una tienda, abrir tu cartera, sentarte en un café, y siente cómo sería si el dinero nunca fuera un problema. Repite la misma frase otra vez, pero esta vez desde esa imagen interna. Te das cuenta de cómo se relaja tu cuerpo, cómo se expande tu pecho, cómo las palabras se sienten más reales. Este es el secreto que la mayoría se pierde. El estado lo afirma. Cada vez que hablas desde la encarnación, no solo estás diciendo palabras, sino que estás grabando nuevas instrucciones en el sistema nervioso, nuevos comandos en el subconsciente. Lentamente, pero con constancia, el viejo programa de la duda se debilita y el nuevo programa de la abundancia echa raíces. Esta es la alquimia de la palabra hablada. No es el sonido lo que transforma, sino el sonido vestido con la vibración del ser. Cuando las palabras y el estado se unen, la creación empieza. Antes de seguir, respira hondo. Deja que todo lo que acabas de escuchar se asiente en tu cuerpo, porque esto no es solo teoría, es el inicio de un cambio que ya se siente. Si algo está despertando en ti, si una parte de ti reconoce que esto es lo que te ha faltado, entonces quiero que revises el comentario fijado. Hay algo ahí que le habla directamente a este momento. Una llave chiquita, pero que abre mucho más. Ahora, sigamos. Porque la forma en que te hablas a ti mismo no solo está moldeando tu estado de ánimo, sino que literalmente está moldeando lo que tu cerebro ve como posible. Dentro de tu cerebro hay un filtro que decide calladamente qué notas, qué ignoras y al final qué experimentas como la realidad. Este filtro se llama Sistema de Activación Reticular o SAR. Aunque funciona en silencio, está trabajando todo el tiempo, escaneando miles de millones de datos sensoriales y seleccionando solo los que coinciden con tu autoconcepto dominante. Es la razón por la que de repente te das cuenta de que ves un coche en todas partes después de pensar en comprarlo, o por qué una sola frase puede llamar tu atención en una habitación llena de gente. El RAS no es solo un mecanismo biológico, es la puerta neurológica por la que la suposición se convierte en percepción. El lenguaje es la llave que dirige este filtro. Cuando declaras, soy un imán para las oportunidades, tu SAR empieza a escanear el ambiente para confirmarlo. Te das cuenta de una conversación nueva, una invitación, una idea, un camino por el que habrías pasado sin darte cuenta. Las palabras que repites no solo están moldeando tu diálogo interno, sino que también le están diciendo al cerebro que traiga a la superficie evidencia de que son ciertas. Y como tu percepción define lo que te parece posible, esas palabras literalmente doblan los bordes de tu realidad. Esto explica por qué las afirmaciones que dices con convicción empiezan a cambiar tu experiencia. No son fórmulas mágicas susurradas al vacío. Son órdenes que le das a tu propia percepción. Cuando la frase «soy abundante» se convierte en una creencia viva, tu cerebro se reorienta para resaltar pruebas de abundancia, incluso en formas pequeñas y sutiles. Lo que antes parecía oculto, de repente aparece como coincidencia, oportunidad o sincronicidad. Pero la verdad es que siempre estuvo ahí, solo que el filtro no te dejaba verlo. Piensa en el RAS como un sirviente leal esperando órdenes. No elige qué resaltar, responde a lo que afirmas constantemente. Si hablas desde la escasez como «nunca tengo suficiente», el filtro se encarga de buscar pruebas para confirmar que te falta algo. Si hablas desde la abundancia como
Siempre recibo lo que necesito. El filtro recopila pruebas de que el flujo existe. No puede distinguir la verdad de la mentira. Solo refleja la voz dominante que llevas dentro. Por eso Neville le daba tanta importancia al poder creativo de las palabras, y por eso la ciencia lo confirma hoy en día. Cada vez que repetimos algo, le damos una instrucción al cerebro. Cada afirmación es como una lente que le da forma a tu campo de conciencia. Con el tiempo, estas palabras no solo influyen en cómo vemos las cosas, sino que también afectan nuestras decisiones, acciones y hábitos. Crean la mismísima realidad que creías que solo estabas describiendo. El cambio empieza cuando te das cuenta de que el lenguaje no es solo expresión, sino también dirección. Cada palabra que sale de la identidad es como una semilla que cae en la tierra de tu percepción. Cuanto más lo alimentas con sentimiento, más profundo se vuelve. Y pronto, lo que antes era una posibilidad invisible se convierte en una experiencia innegable. Esta es la verdadera ciencia de la fe, palabras alineadas con el ser, guiando al cerebro para revelar el mundo que ya existe para ti. Una de las trampas más sutiles en la creación consciente es el lenguaje del mañana. Te susurras a ti mismo, seré rico, creyendo que estás afirmando la abundancia. Pero escondida en esas palabras está la verdadera razón por la que nunca llega. Hoy siempre se pospone. Mañana nunca llega, porque el momento que vives siempre es ahora. Al poner tu riqueza en el futuro, sin saberlo, estás afirmando la distancia, estás declarando separación, y la mente subconsciente obedece sin cuestionar, siguiendo organizando tu vida de tal manera que la riqueza siempre se mantenga fuera de tu alcance. Neville Goddard insistía en que la clave para manifestar es asumir que ya tienes lo que quieres, como si fuera el presente, sin esperanza. No espero, pero vivir desde el final. Decir yo soy es hacer que el deseo se haga realidad ahora mismo. Decir lo haré es confesar que todavía no lo tienes. La diferencia puede parecer pequeña para la mente, pero para el subconsciente lo es todo. El subconsciente no piensa en términos de tiempo, solo absorbe estados del ser. Cuando afirmas yo soy, estás imprimiendo un estado. Cuando afirmas lo haré, confirmas que te falta algo. Piensa en cuántas veces este lenguaje de la demora ha moldeado tu realidad. Quizás te has dicho a ti mismo, un día, cuando tenga suficiente, me sentiré en paz. O, cuando por fin llegue la plata, me voy a relajar. ¿Y qué pasa? El día nunca se siente como hoy. La paz sigue siendo condicional, atada a un futuro imaginado que se aleja cada vez más a medida que te acercas. El cuerpo sigue viviendo en tensión. La mente sigue ensayando la escasez y la riqueza sigue sintiéndose como un horizonte que ves pero nunca tocas. La salida no es esforzándote más, sino cambiando el tiempo verbal de tu ser. Cuando digas soy rico y dejes que el sentimiento surja como si fuera verdad, colapsas la ilusión de la espera. El subconsciente lo acepta como presente y el sistema nervioso empieza a alinearse con facilidad. Tu respiración se hace más profunda. Tu cuerpo se relaja, tus decisiones cambian sutilmente. Ya no estás persiguiendo un mañana, estás viviendo una hora. Y esto, repetido, se convierte en la tela de tu realidad. Vivir el presente no significa negar que las apariencias aún puedan contradecirte. Es reconocer que las apariencias son solo reflejos, y los reflejos cambian cuando la fuente cambia. Al hablar desde la plenitud, le indicas a la fuente, tu identidad interna, que se alinee con la riqueza. Y a medida que la identidad se alinea, el reflejo debe seguir. Lo que antes parecía una promesa lejana se convierte en la experiencia presente, porque te atreviste a quitar la palabra será y la reemplazaste con soy. Esta es la corrección sagrada, dejar de esperar, para dejar de posponer tu abundancia a un horizonte que nunca llega. Habitar la plenitud del yo soy ahora, sin importar la circunstancia, porque el cerebro sigue la orden de la identidad, no de la esperanza. Y cuando tu lenguaje solo habla en el presente perfecto, la realidad no tiene más remedio que reorganizarse para que coincida. Cada identidad se forma con las frases que nos repetimos en silencio, y hay una frase que tiene el poder de disolver la escasez desde la raíz.
Soy riqueza en movimiento. Estas palabras evaden la resistencia de la mente porque cambian el enfoque de la posesión al ser. Cuando declaras tengo riqueza, el subconsciente puede discutir señalando la ausencia en tus circunstancias actuales, pero cuando encarnas el soy riqueza en movimiento, no hay nada que la mente pueda discutir. No estás reclamando algo que tengas afuera, estás afirmando algo que ya tienes adentro. La riqueza, desde esta perspectiva, no es solo un montón de dinero estático en una cuenta. No es un destino al que llegues después de mucho esfuerzo. Es una corriente, un flujo, un río que se mueve a través de ti y como tú. Como el agua, no está hecha para agarrarla, sino para expresarla. Al decir, soy riqueza en movimiento, despiertas la verdad de que la prosperidad no es algo que adquieres, es algo que eres. No está estancada esperando a ser probada. Está viva, circulando, expandiéndose a través de cada gesto, decisión y respiración. Este cambio es profundo porque elimina la resistencia. El subconsciente puede resistirse a la afirmación soy rico si tu cuerpo todavía recuerda la pobreza, pero no puede resistir la idea de que tú eres movimiento, expresión, circulación. La energía siempre está en movimiento. La plata en sí es una forma de energía, un símbolo de intercambio. Nunca fue pensada para quedarse quieta. Si te identificas con el movimiento, te alineas naturalmente con el flujo. El sistema nervioso se relaja, el cuerpo se expande y las palabras se sienten verdaderas en el momento en que se dicen. Siente la imagen que hay detrás. Un río no se pregunta si merece fluir, no se para a calcular cuánta agua queda, simplemente se mueve, nutriendo todo lo que toca, encontrando nuevos caminos cuando aparecen obstáculos. Decir, soy riqueza en movimiento, es como convertirte en ese río, nunca atrapado, nunca carente, nunca esperando. Aunque el flujo de hoy sea pequeño, la corriente está viva, y las corrientes crecen moviéndose, no aferrándose. Fíjate cómo se siente tu cuerpo cuando esta frase surge dentro de ti. La escasez contrae, congela y cierra. El flujo se expande, se mueve y se abre. Esto es la reprogramación que está pasando. Cada repetición fortalece la identidad del movimiento y pronto tu mente empieza a ver el dinero no como algo que persigues, sino como algo que fluye naturalmente a través de ti. Las oportunidades, las ideas y los recursos siguen el mismo principio de movimiento. Se sienten atraídos por quien encarna la circulación. Por eso la frase «soy riqueza en movimiento» es más que una afirmación. Es como alinearse con una ley universal. Nada es fijo, todo fluye. Cuando vives desde esta verdad, la escasez te suelta la mano, porque ya no buscas la riqueza como un rescate externo. Lo encarnas como tu naturaleza eterna. Y cuando te conviertes en riqueza en movimiento, la vida no puede evitar reflejar ese flujo de vuelta a ti. Hay una fuerza escondida en el cerebro que silenciosamente moldea cómo te relacionas con el dinero. Es la búsqueda del placer rápido, gobernada por la dopamina, un neurotransmisor. Este químico no es malvado, es parte del diseño de la vida, nos empuja hacia recompensas y nos motiva a actuar. Pero cuando toma el control sin que te des cuenta, te atrapa en ciclos de perseguir en vez de crear. Mucha gente confunde esta prisa con la manifestación en sí. Creen que cada pequeña victoria o señal repentina significa que su abundancia ha llegado, pero en realidad solo están alimentando el ansia por el próximo pico de emoción. Piensa en cómo esto se manifiesta en las decisiones diarias. La emoción de una compra impulsiva. La emoción de apostar, de tomar un riesgo financiero, de imaginar que la riqueza llega de la noche a la mañana. El cerebro se enciende y por un breve momento se siente como libertad. Pero en cuanto se va el efecto, el vacío vuelve. El subconsciente, todavía programado con la escasez, empieza a susurrar de nuevo. No fue suficiente. Necesitas más. Este ciclo es como la adicción, donde la promesa de satisfacción siempre está justo después del siguiente impulso. Y así sigue la persecución, dejando la verdadera abundancia más lejos que antes. La manifestación no se supone que se alimente de estos subidones temporales. Si tu idea de riqueza solo está ligada a la emoción de recibir, te vas a caer en cuanto las apariencias te contradigan.
Pero si tu visión está anclada en tu identidad, en saber quién eres con seguridad, entonces ninguna fluctuación externa te puede hacer tambalear. Encarnar la riqueza ahora es salir de la trampa de la dopamina. Es dejar de recompensarte por perseguir resultados y empezar a recompensarte por vivir desde el ser. Fíjate en la diferencia. Cuando te sientes rico en tu cuerpo, antes de que aparezca la evidencia, tu sistema nervioso se relaja. La respiración se vuelve más lenta. Una confianza tranquila se levanta. Esto no es el placer fugaz de la dopamina, es el poder duradero de la identidad. El cuerpo ya no está buscando una solución, está descansando en la verdad. Y desde ese lugar de calma y certeza, las decisiones sobre el dinero se vuelven más claras, más sabias, más alineadas con el flujo a largo plazo en lugar de los subidones a corto plazo. Este turno es súper importante. En vez de buscar la emoción de la prueba, empiezas a anclar el placer en el estado mismo. La recompensa no es un depósito en tu cuenta, es el reconocimiento constante de que eres la abundancia expresándose. Con el tiempo, el cerebro aprende a encontrar la alegría no en la persecución, sino en el ser. Y cuando la alegría de ser se convierte en la recompensa, manifestar deja de ser una búsqueda y se convierte en un reflejo. El mundo exterior refleja la riqueza interior que ya celebras. Así es como recuperas tu poder de la dopamina. Al dejar de permitir que el deseo de tu cerebro por victorias rápidas dicte tu estado, vuelves a ser soberano. Te vuelves estable, consistente, confiable en tu vibración. La riqueza deja de ser una apuesta y se convierte en algo natural que sale de tu propia identidad. Y en ese cambio, el dinero ya no es una droga que te emborracha, sino un sirviente leal del estado en el que ya vives. Para muchos, que llegue una cuenta es un momento de pánico. El sobre, el correo, la notificación en el teléfono, parece un recordatorio de lo que te falta, un peso que te jala de vuelta al miedo. Y si este momento, en vez de ser un símbolo de escasez, pudiera ser un detonante sagrado para la abundancia, y si cada cuenta que te llega a la vida no fuera prueba de vacío, sino de confianza. Cuando te llega una cuenta, significa que alguien, en algún lugar, ya te dio algo de valor. La electricidad llegaba a tu casa antes de que pagaras. El agua llegó a tu grifo antes de que te cobraran. Te dieron los bienes y servicios antes de que devolvieras el cambio. Las facturas no son deudas, son reconocimientos de circulación. Este cambio de percepción lo cambia todo. Cuando ves una cuenta y la ves como evidencia de que la vida te confió valor primero, el miedo se disuelve. Te das cuenta de que no te están castigando, sino que estás participando en el flujo. La plata se mueve como la respiración, entra y sale, no para dejarte vacío, sino para mantenerte vivo dentro de un ritmo más grande. Cada vez que envías dinero, estás cerrando un ciclo, y cada ciclo que se cierra es la invitación para que empiece otro. La escasez ve la salida como una pérdida. Abundancia lo ve como movimiento. Cuando te dices a ti mismo que el dinero regresa multiplicado, no solo te estás consolando, sino que le estás diciendo a tu subconsciente que reinterprete la realidad. Cada pago se convierte en una declaración. Soy parte del intercambio infinito de riqueza. Lo que doy me regresa multiplicado. El sistema nervioso se relaja, el cuerpo se abre y el acto de pagar deja de ser una herida. Se convierte en un acto de gratitud, una celebración de la corriente que ya te incluye. Imagínate tener una cuenta en la mano y en vez de tensarte, respiras profundo y sonríes. No porque estés ignorando la responsabilidad, sino porque entiendes lo que representa. Ya recibiste valor, ya participaste un montón. El pago es simplemente la continuación de ese baile. En ese momento, tu vibración cambia de contracción a expansión, de miedo a confianza. Y cuando la confianza se vuelve el estado, el flujo externo de dinero se alinea con ella. Con el tiempo, esta práctica transforma tu relación con las finanzas. Ya no te achicas cuando aparecen las cuentas. En vez de eso, los usas como recordatorios para afirmar tu papel en la circulación de la riqueza. Lo que antes te drenaba, ahora te recarga, porque tu estado cambió. La cuenta ya no es una amenaza, es una señal que te recuerda que ya estás en movimiento hacia la prosperidad. Y cuando honras esa moción,
El dinero te honra a ti, volviendo de maneras que no podrías predecir, pero siempre en armonía con el estado que ahora encarnas. Mucha gente cree que está manifestando dinero, pero la verdad es que solo están persiguiendo papel. Se enfocan un montón en el número de la cuenta, en la pila de billetes, en el símbolo de la moneda. Pero Neville Goddard enseñaba que cada deseo es simbólico. Cuando quieres dinero, en realidad no quieres los billetes en sí, sino lo que crees que te dan: libertad, reconocimiento, seguridad, alegría. El error está en adorar el símbolo y olvidarnos del estado que representa. Cuando solo buscas dinero, la frustración es inevitable. Persigues números que parecen correr más rápido de lo que puedes alcanzarlos. Ganas plata, pero nunca sientes que es suficiente. Llegas a un hito, pero el vacío sigue ahí. Esto es porque el deseo más profundo nunca fue reconocido. La plata solo era una máscara que apuntaba a un estado que tu alma anhela habitar. Crees que quieres riqueza, pero lo que realmente quieres es la paz de saber que estás seguro, el poder de saber que eres capaz, la alegría de saber que eres libre. Pregúntate con honestidad, ¿qué es lo que realmente representa el dinero para ti? ¿Será el alivio de ya no tener que contar cada dólar? ¿Será la dignidad de mantenerse firme sin miedo al rechazo? ¿Es la alegría de ofrecer generosidad sin dudarlo? Cuando tocas el estado real que está debajo del símbolo, descubres la llave. Ahora sí podemos asumir los estados. No tienes que esperar a que el número suba para sentirte seguro. No necesitas esperar a que te den permiso para caminar con dignidad. Hoy podés encarnar el estado, y cuando el estado está vivo, el símbolo no puede evitar seguirlo. Neville le llamaba a esto vivir desde el final. Significa elegir el estado directamente, en lugar de perseguir la forma que parece representarlo. Si quieres ser libre, entonces sé libre en tu mundo interior. Si quieres paz, deja que tu respiración se expanda en paz ahora mismo. Si quieres que te reconozcan, imagínate ya reconocido en el teatro silencioso de tu imaginación. A medida que estos estados se arraigan en ti, tu subconsciente empieza a alinear tus acciones, percepciones y oportunidades con ellos. Entonces, la plata llega como un reflejo, no como un salvador. Esta es la liberación del error fatal. La plata deja de ser un jefe al que le sirves y se convierte en un sirviente de tu estado. Ya no adoras el símbolo, vives en la esencia, y la paradoja es esta: cuando dejas de manifestar solo por dinero, el dinero fluye con más facilidad que nunca, porque ya no estás vibrando con desesperación. Estás vibrando con los mismos estados que el dinero siempre debió reflejar, y en esa alineación, la abundancia se vuelve natural, inevitable y súper satisfactoria. No puedes mantener una realidad que contradice la imagen que tienes de ti mismo. Neville Goddard enseñaba que no manifestamos lo que queremos, sino lo que asumimos ser. Para vivir a tope, primero tenés que sentirte como alguien que ya no se cuestiona la abundancia. Este sentimiento tiene que ser natural, no teatral. En vez de visualizarte con una riqueza extrema, imagínate en escenas normales, sentado en un café, pagando las cuentas tranquilamente, eligiendo lo que quieres sin dudarlo. Esto no son fantasías, son guiones para tu sistema nervioso. Cuanto más los ensayes con emoción, más el cuerpo acepta esta versión de ti como real. Tu subconsciente no responde a lo que es impresionante, responde a lo que se siente consistente. Así que cuando te duermas, encarna a ese yo tranquilo y realizado. Mira a través de sus ojos, respira su aliento. Imagina una vida donde el dinero nunca sea un problema, no porque hayas ganado millones, sino porque te has convertido en alguien que espera abundancia. El cambio ocurre cuando la riqueza deja de sentirse como una meta y empieza a sentirse como casa. Con el tiempo, tu mundo exterior se pondrá al día con la identidad interna que ya normalizaste. La gratitud no es una petición, es un reconocimiento. Cuando se siente desde el final, afirma que el deseo ya está cumplido. Ya no estás preguntando, estás confirmando. Este es el poder silencioso que sella el estado de abundancia. La gratitud, cuando es pura, no atrae más. Revela que no falta nada. Tu realidad sigue a tu identidad, no a los números. Habla desde yo soy, no desde la esperanza. Entrena tu cerebro para creer que la riqueza es ahora.
y la vida reflejará lo que ya encarnas como verdad.